Muy buenas noches, dominicanos y dominicanas. Encantado de estar con ustedes a través de la plataforma mediática por las redes sociales del Movimiento Cívico de Dominicanos de Ultramar, en esta primera entrega del programa En Síntesis. En Síntesis es un programa de televisión por las redes que sirve como elemento de información, elemento de apoyo, análisis de la situación, de la cotidianidad dominicana, para poder llevar no solamente nuestros puntos de vista, sino también poder llevar este elemento que está faltando a la sociedad dominicana, que es nada más y nada menos conciencia. Dominicanos que viven en los Estados Unidos, dominicanos que viven en el mundo y dominicanos que viven en nuestra amada patria, pues hoy estamos con ustedes en esta primera entrega en Síntesis. Sonrisa al verme cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Me gusta, tus paseos, me gusta, descubrirte, me gusta, tus secretos. todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. De Puerto Plata me gusta. Cuánto me gustas con tu vestido de mar, azul turquesa y coral. vivir aventuras, tus cimas y lagos. Samaná te quiero, Samaná me gusta. Disfrutar del paraíso, Tus bellezas y tu encanto, Toda tu magia me gusta. Punta Cana tú me gustas. y caminar por tus playas, La arena está blanca. donde se duerme la luna, Me gusta. en sus noches estrelladas. y me gustan tus colores, el azul, verde y el blanco. El dorado de su caña. La romana a mí me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. La romana a mí me gusta. La arena en las playas. El cariño de su gente. Y el sabor de su comida. Cuando me gustas. Me gusta. Lo que eres, Me gusta. Lo que tienes. Me gusta. Cuando me gustas. Me gusta Barahona. me gusta. Barahona me gusta. Me gusta. Descubrirte, Me gusta. caminarte. Me gusta. Barahona me gusta. Arahuatoa. Cuánto me gustas. Me gusta. Arabacoa me gusta. Navegar tus ríos, subir tus montañas. Me gusta. Todo en ti me gusta. Dominicana. Me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes. República Dominicana. Me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana. Me gusta como eres. Toda su belleza. Cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo.
Bien, amigos, en el día de hoy, uno de los temas que tenemos como importantes en esta primera entrega es hablar nada más y nada menos de el presupuesto nacional de la República, la ley de presupuesto nacional de la República Dominicana, que está en vigencia ya porque fue aprobado y que sin lugar a dudas nos trae a todos grandes preocupaciones. Estas preocupaciones que se generan en nosotros por esta ley de presupuesto es nada más y nada menos la forma como todos estos recursos serán aplicados en este año 2020. Estamos hablando, estimados amigos, de una ley de presupuesto donde se ha incluido nada más y nada menos el 47% de todo el dinero que se gastará o se malgastará en la República Dominicana en gastos sociales. A nosotros nos llama mucho la atención que la oposición en la República Dominicana no haya hecho más fuerza, no haya utilizado los recursos todos posibles para tratar de evitar una afrenta ante un país que día tras día está más complejo, con menos recursos, más endeudado y sin lugar a dudas con menos expectativas para la población de poder ser exitoso, salir de la pobreza y poder prospectar un futuro de mejor forma y más halagüeño. Hablar de un presupuesto nacional de la República, pequeño detalle, el más alto de toda la historia republicana de nuestro país, en un año electoral, de que solo el 47% de ese presupuesto será destinado a acciones sociales. Obviamente, no hay que ser un erudito para entender que este presupuesto será la punta de lanza para que aquel bien o mal llamado, entre comillas, fraude electoral, que muchas personas se están haciendo eco, se pueda perpetrar. Hablar de un presupuesto nacional en la República Dominicana de cerca de 1 billón de pesos y que este dinero, nada más y nada menos, sea utilizado en un 47% para gastos sociales, implica que el Estado será inundado de un dinero que le pertenece a todos los dominicanos para hacer proselitismo, para tratar de perpetuarse aún más en el poder un grupo que lastimosamente ha desfalcado el erario público y que ha llevado al país al peor de los momentos en toda su historia republicana. Tener un presupuesto nacional donde el 47% es destinado a obras sociales y que solamente de cerca de 1 billón de pesos dominicanos se destinen 87,000 millones de pesos para la salud, es una afrenta para la sociedad dominicana. Pero tener un presupuesto nacional aprobado y que no haya sido debatido, discutido, peleado hasta el último momento por la oposición y que solamente por concepto de pago de la deuda externa se estén hablando de cerca de 150,000 millones de pesos, es un insulto a la moralidad, es un insulto a la inteligencia de los dominicanos, pero más que nada es una estocada mortal a la economía y al futuro de todos los dominicanos y las dominicanas. En nuestro país es lógico que se pueda hablar de un fraude permanente de parte del gobierno. En nuestro país es lógico que se pueda hablar
permanentemente de la compra de conciencias. En nuestro país, la práctica del transfugismo es normal, natural, nada más y nada menos, porque tenemos que ver cómo año tras año en la República Dominicana, desde la misma ley de presupuesto del país, se estimula, se engrandece, se potencian cada uno de estos grandes males que afectan nuestra sociedad. Lógicamente no podemos hablar solamente del gobierno. El gobierno, en su carrera deslocada, el gobierno en su carrera por mantenerse en el poder a costa de lo que sea, está haciendo lo que ellos entienden es necesario para hacerlo. Para nosotros lo más grave y complejo, amigos y amigas, es que no vemos el sector privado involucrado en estos debates. No vemos el sector académico que en su momento en nuestra historia ha sido el sector que ha enfrentado con más vehemencia situaciones como esta. Pero hoy parece ser que la compra de la conciencia de los dominicanos y las dominicanas que pudiesen estar discutiendo estos temas son parte de este mismo presupuesto. Parece mentira que no vemos los partidos de oposición haciendo una oposición férrea ante una pieza legislativa de este tipo. Es para nosotros imposible entender que las instituciones no gubernamentales que están creadas reciben dinero de este mismo presupuesto y están creadas para poder soportar y mejorar la vida del dominicano y la dominicana, no estén hablando de este tema. Pero obviamente hablé de un fraude permanente. Y este fraude permanente, de la única manera que es posible mantenerse, es del dinero que el mismo gobierno nos quita, del dinero que el mismo gobierno busca en préstamos internacionales para mantener este ultraje a la sociedad dominicana. A mí me parece increíble que ante una cosa como esta no se estén llevando estos temas hasta el nivel internacional. ¿Qué más necesitan y quieren los políticos de la oposición racionalizar y actuar consecuentemente ante algo como esto? ¿O será entonces que la oposición entiende que es tan seguro que ellos tendrán un cambio, que es tan seguro que ellos obtendrán la victoria en los próximos torneos electorales, única y exclusivamente porque en su cerebro así está? El exceso de confianza, estimados amigos y amigas, es uno de los peores consejeros que puede existir en cualquier elemento de la vida del ser humano. Mucho más en la política. La política, una ciencia social cambiante, una ciencia social que gira alrededor de una multiplicidad de variables que tienen que ver tanto con el entorno interno de un país y el entorno externo de un país, y parece ser que estos amigos de la oposición entienden que tienen una victoria asegurada sobre la base de lo que sea y a cuesta de lo que sea. Qué pena tener que ver esto. Qué pena tener que hablar de esto cuando existen tantas lecciones aprendidas. Tenemos que retrotraer en el día de hoy lo que sucedió en el año 1994. Un gran fraude electoral que se perpetuó desde el gobierno con las mismas condiciones que las que estamos hablando en este momento, y que nada más y nada menos se desarrolló en contra del mayor líder de masas que ha existido en toda Latinoamérica,
el doctor José Francisco Peña Gómez. En todo el movimiento tratando de resolver la situación del fraude se llegan a unos acuerdos. Esos acuerdos van al Congreso. En el camino del Congreso los acuerdos se cambiaron y lo que originalmente fue el acuerdo se aprobó distinto, pero existía una creencia tan puntual de que no importaba lo que sea, la victoria estaba asegurada, que se permitió que en el Congreso se aprobara la reforma con el famoso 50+1. Pasan 2 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, un gobierno ilegítimo, y nada más y nada menos en el año 1996 se lleva la victoria el doctor Leonel Antonio Fernández y Reina. Y si esto se le hizo al doctor José Francisco Peña Gómez en un momento histórico en el cual no existía en la faz política dominicana nadie con mayor capacidad de atracción de votantes que el doctor Peña Gómez, ¿qué será ahora, señores? ¿O será verdad que la oposición entiende que están blindados ante un fraude? El primer fraude que existe hoy en la República Dominicana acaba de ser aprobado en el Congreso y es este presupuesto. Este es un presupuesto que está hecho sobre la base de comprar conciencias, extorsionar, cambiar la realidad en los pueblos y aquellos que se lleven la victoria en el pueblo en las próximas elecciones de febrero, de seguro tendrán la capacidad de poder cambiar muchas voluntades que en el día de hoy pudiesen estar con el cambio hacia la perpetuación de la dictadura constitucional de partido único que vive la República Dominicana. Este presupuesto es una afrenta no solamente a la actualidad que vive el país. Este presupuesto es el inicio de lo que probablemente pudiese ser la crónica de un fraude anunciado. Este presupuesto nacional de la República aprobado, no discutido y debatido hasta las últimas consecuencias por los partidos de oposición, pueden dar mucha agua de beber al pueblo dominicano. Nosotros estamos total y completamente en desacuerdo, no solamente con la aprobación de este presupuesto, sino con la débil, ínfima, dubitativa posición de la oposición. Lamentablemente en la República Dominicana necesitamos revitalizar la oposición. Un país sin oposición es un país a la deriva. Un país sin oposición es un país que la inmensa mayoría no tiene quien le defienda. Pero más que nada, un país con un grupo de personas que solamente buscan sus beneficios personales a costa del pueblo dominicano, aprobando un presupuesto como este, es un país que no tiene quien le escriba. Está de más decir, estimados amigos, que la situación política en la República Dominicana es muy compleja para este año 2020. Porque concomitantemente con este presupuesto, concomitantemente con lo que ha sucedido en el pasado mes de noviembre, en el cual se demostró un fraude electoral por medio de la nueva forma automatizada del voto en nuestro país, nos llena de suspicacia, nos llena de dudas, nos llena de alta preocupación. El gobierno dominicano tiene la economía frenada en este momento
con el único interés de utilizar para su propio beneficio este presupuesto nacional que ha sido aprobado y con esto poder tratar de torcer el futuro que debería ser inevitable de cambio en nuestro país. ¿Hasta dónde tendremos que seguir aguantando este tipo de acciones en la República Dominicana? ¿Hasta dónde tendremos nosotros que ver que en nuestro país se sigan dando y suscitando tantos atropellos contra la sociedad dominicana y que nadie diga nada? Y que los pocos que dicen probablemente lo hablan de manera mediatizada. ¿Hasta dónde la sociedad permitirá que sigan pasando cosas como estas? ¿Hasta dónde la sociedad mantendrá un contubernio con todas estas acciones al no expresarse, al no hablar, al no debatir, al no discutir, al no plantear ideas, a no oponerse a todo lo que está pasando en la República Dominicana? Desde el exterior, todos aquellos que vivimos, obviamente, vemos todo este tipo de situaciones anómalas, no sanas, no gratas, pero más que nada preocupantes. Quiera Dios que en algún momento no solamente se produzca un cambio en el tren político gubernamental, que no solamente se produzca un cambio en la justicia dominicana, que no solamente se produzca un cambio en la sociedad. Nosotros quisiéramos también que existiese un cambio en la mente social dominicana, en las estructuras partidarias. Nosotros quisiéramos un cambio en el grupo académico dominicano. Nosotros postulamos por un cambio general en el país. Un cambio que es obviamente lo que el país necesita y quiere. Es imposible llegar a tener un país de avanzada si seguimos utilizando las mismas prácticas del pasado. Lamentablemente, estimados amigos, el tema del presupuesto es un tema que, sin lugar a dudas, tendrá que dar mucha agua de beber. Veremos muchas tropelías contra el pueblo, pero sin lugar a dudas, el tema del presupuesto para nosotros se convierte hoy en la primera fase de lo que nosotros pudiésemos llamar la crónica de un fraude anunciado en contra de la población dominicana.
República Dominicana lo tiene todo. Dominicanas y dominicanos, hasta este punto ha quedado evidenciado de forma inequívoca que el presupuesto dominicano para este año 2020 puede convertirse en un instrumento para realizar un fraude. Única forma que tiene el PLD de quedarse en el poder. El PLD no tiene otra forma de quedarse en el poder que no sea mediante la realización de un fraude. Si las elecciones son la expresión libérrima de la voluntad popular, el PLD pierde las elecciones. Y esto es así porque en nuestro país adolecemos de profundas debilidades institucionales. El presidente del país administra directa e indirectamente, es decir, él mismo o a través de algún funcionario que él nombra o destituye con un decreto, el 96.5% de todos los recursos consignados en el presupuesto. Atención a esa cifra, 96.5% de todos los recursos, con el agravante de que en nuestra República Dominicana no hay una institución o un mecanismo que permita exigirle al presidente transparentar la forma en que son administrados esos recursos. En teoría, eso le correspondería a la Cámara de Cuentas, pero ¿quién nombra esa Cámara de Cuentas? Esa Cámara de Cuentas la nombra el mismo presidente. Y a pesar de que es inconstitucional, según el artículo 234 de la ley sustantiva de la Carta Magna de nuestra Constitución, transferir dinero de un ministerio a otro, el presidente recorre el país entregando el dinero del pueblo a su antojo. Para muestra, basta con solo mirar lo que ocurre en la República Dominicana con relación a las visitas sorpresa. Todo eso ustedes lo han visto y lo saben. Cómo el presidente entiende que esos recursos del Estado le pertenecen. Pero independientemente de esa verdad axiomática, a mí me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre este presupuesto del 2020. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces para contextualizar este asunto? Lo primero que tenemos que hacer es puntualizar cuál es el monto del mismo, cuál es el monto del presupuesto para este año. El monto del presupuesto para este año 2020 es 997.119 millones de pesos. Casi 1 billón de pesos. De ese dinero, el gobierno estima que ingresarán al erario por concepto de recaudaciones 750.823 millones de pesos. Y vamos a tomar prestado nada más y nada menos que la suma de 246.295 millones de pesos para completar la totalidad del presupuesto. Si usted hace una simple operación matemática sencilla y divide esos 246.295 millones de pesos entre 53.56, que ellos estiman será el promedio de la tasa del dólar durante este año, estamos hablando de que cogeremos prestado 4.598
millones de dólares. Una cantidad sin precedente para un solo año en nuestro país. Y justamente en este momento, cuando los ex compañeros del gobierno del PLD, encabezados por Leonel Fernández, que militan en la Fuerza del Pueblo, están hablando de que Danilo Medina ha llevado la deuda pública consolidada, que en el año 2012 representaba un 39.6% con relación al Producto Interno Bruto, nada más y nada menos que a un 51.3% a noviembre del 2019. Este presupuesto nos dice que vamos a pagar 167.150 millones de pesos. Y cualquiera pensaría que vamos a pagar prácticamente la misma cantidad de dinero que vamos a coger prestado. Pero cuando usted investiga, se da cuenta que de esos 167.000 millones de pesos, hay 149.993 millones de pesos solamente por concepto de pago de intereses. Esto significa que al capital solamente le vamos a pagar, le vamos a abonar 17.157.000 pesos. Prácticamente nada. De cada 100 pesos que va a gastar el gobierno este año, ¿saben ustedes cuántos serán para pagar deuda? 30 pesos con 40 centavos. Mayor que lo que se destinará a educación, que será 20 pesos con 10 centavos, y a salud, que equivale a 8 pesos con 70 centavos. Sumados ambos, educación y salud, serían unos 28 pesos con 90 centavos de cada 100. Y todavía se atreven los defensores del gobierno a decir que el endeudamiento en la República Dominicana no es preocupante. En esta misma semana se colocaron en el mercado internacional bonos soberanos por la suma de 2.500 millones de dólares. Y Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, quiere que salgamos a celebrar eso. Así no puede ser. Así no puede ser, ministro de Hacienda. Y no puede ser porque el crecimiento macroeconómico de nuestro país, de ese que nos habla Valdés Alviso, no redunda en elevar el índice de desarrollo humano en la República Dominicana, pero los niveles de deuda sí afectan de manera directa a los pobres, porque esa deuda se paga en parte con los 239.194 millones de pesos que se recaudarán por concepto del ITEVIS, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados, que todo el mundo en la República Dominicana paga si usted es consumidor de cualquier bien o de cualquier servicio. También se pagará con los 8.269 millones de pesos del impuesto a las telecomunicaciones. En la República Dominicana casi todo el mundo tiene teléfono. Y sobre todo, y aquí quiero que pongan mucha atención en este punto, por lo que se recaudará por concepto de impuestos a los hidrocarburos, que serán 67.171 millones de pesos, que la ley de hidrocarburos, la 112-00, establece en su artículo 6, párrafo único, deben usarse para el pago de la deuda externa. Esto significa que aunque el barril de petróleo se coloque a $0 en nuestro país, el nivel de deuda
no permite que descienda el precio de los combustibles. Y el precio de los combustibles determina y afecta el precio de todos los productos y servicios del país. Estamos cogiendo dinero para pagar intereses. Creo que nuestro país es el único en el mundo donde el presupuesto del despacho de la primera dama, que fue en el 2019, es decir, el año pasado, de 890 millones de pesos, es mayor que el presupuesto del Ministerio de la Juventud en este año 2020, que es de 718 millones 371 mil pesos. Pero más grave aún, el presupuesto del despacho de la primera dama es mayor que todo el presupuesto del Ministerio de la Mujer, que es de 808 millones 551 mil pesos. Observen bien, la primera dama tiene mayor presupuesto, tuvo el año pasado, que lo que tiene este año la juventud y la mujer. ¿Cómo podría explicarme el gobierno a mí que el presupuesto de la Dirección Nacional de Control de Drogas sea 1.209 millones de pesos y que el presupuesto del despacho de la primera dama sea solamente 319 millones menos que ese de la DNCD? Es decir, que el despacho de la primera dama tiene un equivalente a un 73.3% del presupuesto de droga, cuando la lucha contra la droga debería tener un presupuesto mínimo 10 veces mayor por su responsabilidad que lo que recibe la primera dama. Eso es un asunto inentendible. Podríamos pasarnos horas analizando este presupuesto, pero por razones de tiempo tenemos que dejarlo aquí. No sin antes reiterarle que este presupuesto evidencia, además de la posibilidad de un fraude, que la deuda pública a donde nos ha llevado el Partido de la Liberación Dominicana se roba el dinero de nuestra educación, de nuestra salud, y establece de manera clara que la mujer, la juventud y la lucha contra la droga no son prioridades de este gobierno de Danilo Medina Sánchez. Si nos unimos, podemos lograr un cambio y consecuentemente una redistribución más justa de nuestras riquezas. En nuestro editorial, estimados amigos, en el día de hoy, ineludiblemente tenemos que referirnos a algo que para nosotros es no solamente preocupante, es alarmante y hasta, pudiésemos decir, bochornoso. Hemos visto de todo en el pasar de los años en nuestro país. Hemos visto cómo traiciones se han perpetuado contra gobernantes, contra la sociedad. Hemos visto cómo definitivamente grupos perversos han cambiado una y otra vez la realidad social del país. Pero en este momento lo que estamos viendo no solamente es algo negativo, algo que se contrapone contra la propia realidad dominicana. Estamos viendo que estamos tratando de salir de un hoyo que nos han llevado, que nos han impuesto por todos estos años
un grupo político que ha desfalcado absolutamente todo el erario público y ha tergiversado inclusive las estructuras societales del país, para entonces llegar a ver cómo se pone en el umbral de lo inexplicable a un candidato a la presidencia que definitivamente está ausente de luces para poder tener una candidatura presidencial, sino que es una persona que sin lugar a dudas presenta conflictos psicosociales que pondrían todavía aún más la altamente deteriorada sociedad dominicana. Desde el punto de vista psicosociológico, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo, puede ser identificado con grandes afecciones que ponen en riesgo hasta el manejo de los recursos públicos y el manejo de nuestra sociedad. Yo pudiese decir que dentro de los trastornos que pudiésemos analizar desde fuera y que pudiesen estar afectando a este señor, está el trastorno antisocial de la personalidad. Y este es un trastorno que obviamente constriñe que el individuo pueda relacionarse normalmente con su contexto social. Si a este trastorno antisocial de la personalidad le añadimos la aporofobia, que no es nada más y nada menos que la fobia que tiene un individuo para poder relacionarse con gente de bajos estratos sociales, estaríamos diciendo que la inmensa mayoría de los dominicanos tendrían o podrían tener un presidente que los mira con desdén, que los mira con apatía, que los mira de forma negativa, denostativa. Por lo tanto, si en el día de hoy estamos hablando de que la sociedad dominicana se encuentra en un cuasi vacío existencial por la ausencia de la identificación de nuestra sociedad pobre, de nuestra sociedad que necesita y demanda cambios y recursos. Imagínense ustedes como un presidente que tenga características como la que estamos señalando. Pero esto no es todo. Pudiésemos estar enfrente de alguien que sufre otro trastorno, que es el trastorno de la dislexia. Y podemos decir, nada más y nada menos, que la dislexia es un trastorno del aprendizaje. Por lo tanto, la persona no tiene la capacidad de leer y comunicarse eficiente y eficazmente por existir una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y su nivel de rendimiento. Pero esto no es todo, estimados amigos. Estamos hablando de un candidato a la presidencia, el cual está carente de objetividad. Estamos hablando de un candidato a la presidencia carente de un plan, carente de objetivos. Estamos hablando de un candidato a la presidencia que a nuestro juicio no tiene la menor idea de cómo pudiese ser conducido un país. Estamos hablando de un candidato a la presidencia impuesto por una lucha interna entre el presidente Medina y el expresidente Fernández, única y exclusivamente por tratar de seguir perpetuándose en el poder ambos. ¿Hasta dónde es posible que los grupos y la imposición del poder económico desde el gobierno siga causando tantos males en la República Dominicana? ¿Dónde están las luces del señor Castillo?
¿Dónde están las cosas a exhibir del señor Castillo? ¿Hasta dónde la sociedad ha llegado en su grado de permisibilidad hasta aceptar nada más y nada menos que alguien que tenga tantos elementos psicosociales que le afectan, sin hablar de otras cosas como algunas situaciones pendientes que pudiesen darse con la justicia, pueda tratar, no de ser, aspirar a ser presidente del país? Yo creo que la sociedad dominicana tiene que revisarse. A mí me da mucha pena ver cómo jóvenes que están en la flor de su juventud, que pudiesen en este momento estar desarrollando, haciendo cosas en favor de la sociedad, se involucran en el proceso político, no importa con quién sea, para tratar de dar un salto cuantitativo, porque no es cualitativo, y poder lograr lo que lamentablemente han impuesto algunos grupos en la sociedad dominicana, que usted no vale por lo que es, únicamente vale por lo que tiene. Yo entiendo que para las personas de moral, para las personas de desarrollo intelectual, para las personas que pretenden tener una sociedad más justa, digna, la candidatura Gonzalo Castillo es una afrenta. Nunca antes habíamos visto un candidato con tanta negatividad. Nunca antes habíamos visto un candidato con tantos elementos que le pudiesen adversar. Tener un candidato con la combinación de tantos elementos negativos es el mayor de los peligros que puede existir en la República Dominicana. Es llevar al país al borde máximo del abismo desde donde no hay retorno. Nosotros entendemos desde el movimiento cívico de dominicanos de ultramar que la República Dominicana merece mejores candidatos. Nosotros entendemos desde el movimiento cívico de dominicanos de ultramar que la República Dominicana necesita hacer una profilaxis en su accionar político. Nosotros entendemos desde el movimiento cívico de dominicanos de ultramar que ya es suficiente que le sigan dando agua de beber a un pueblo que le han quitado hasta sus ríos. La República Dominicana se merece algo mejor. La República Dominicana se merece un candidato a la presidencia que pueda dar los primeros pasos para un proceso de reconversión sociopolítica, jurídica en nuestro país. Y definitivamente el señor Castillo no es ese candidato. La República Dominicana se merece un candidato o candidatos a la presidencia que tengan total y completo dominio del aparato público dominicano. La República Dominicana se merece candidatos a la presidencia que tengan proyectos políticos reales, proyectos económicos reales. La República Dominicana se merece candidatos a la presidencia que puedan ineludiblemente enfrentar el flagelo de la justicia, el flagelo de la delincuencia, del narcotráfico, del tráfico de influencias. La República Dominicana se merece un candidato o candidatos a la presidencia que estén comprometidos con la verdad. Lamentablemente, el señor Castillo
no nos da nada de esto. Todo lo contrario. El señor Castillo simple y llanamente nos preocupa, nos hace el escenario político más complejo. Por muchas razones. Número uno, por lo que dije, porque simple y llanamente fue una imposición por una lucha de poderes a lo interno de un partido político que hoy está en el gobierno. Número dos, porque definitivamente, aunque ya lo sabíamos, el desarrollo de esta campaña política ha sacado lo peor del contexto social dominicano, porque hemos visto figuras públicas desvanecerse al dinero y hablar, postular favorablemente a un candidato político que no es candidato a la presidencia. No es candidato a la presidencia. Simple y llanamente es un títere que lo están manejando desde el Palacio Nacional. Parece mentira que la sociedad dominicana pueda aceptar y que un grupúsculo de dominicanos esté postulando para que una persona con tantas deficiencias psicosociales, para una persona con tantas deficiencias en el manejo del tren público, para una persona con total desconocimiento de las acciones que deben ser implementadas para el desarrollo de nuestra economía y el desarrollo económico del país, les estén apoyando. Reiteramos, hablar de esta candidatura es hablar nada más y nada menos que de un paseo de un candidato presidencial desde la porofobia, desde la dislexia, desde el trastorno antisocial de la personalidad, pero más que nada de la dignidad y la vergüenza. En República Dominicana necesitamos el adesentamiento de la política y en República Dominicana ineludiblemente necesitamos el adesentamiento de aquellos que estén tratando de aspirar a algún puesto público. Nuestra realidad, nuestra opinión, nuestro entendimiento es que Dios nos ayude si en algún momento los destinos del país se pueden poner en manos de alguien con tanta deficiencia sociocognitiva, de gestión, de entendimiento del tren público y de propuestas que busquen la mejora del pueblo dominicano.